Continuamos con el quinto video del tema cinemática tridimensional. En este video estudiaremos los vectores unitarios tangente y normal. Hasta aquí hemos expresado el vector velocidad y el vector aceleración en las componentes cartesianas ux, uy y uz. Ahora aprenderemos a expresar el vector velocidad y el vector aceleración en las componentes tangencial y normal. Empecemos. Definición del vector unitario tangente. Este vector unitario tangente se define como un vector cuya magnitud es igual a la unidad y que tiene la dirección tangente a la trayectoria que sigue la partida. Este gráfico nos muestra esa situación. En este tiempo t, el vector unitario es tangente de magnitud 1. En este punto, el vector unitario llega a ser tangente y de magnitud 1. En este punto, tangente a la trayectoria y de magnitud 1. En este punto, tangente a la trayectoria y de magnitud 1. Para poder obtener la fórmula del vector unitario tangente, se utiliza la definición del vector unitario definido en el tema de vectores. Decimos, el vector unitario u en la dirección a se define como el vector a sobre la magnitud del vector a. Entonces, lo único que tenemos que preguntarnos acá, ¿qué vector llega a ser tangente a la trayectoria? Y la respuesta es simple, el vector velocidad. Por tanto, si nosotros usamos este vector velocidad, el vector unitario tangente, u sub t, se puede calcular como el vector velocidad entre su magnitud, es decir, su rapidez. Por tanto, u sub t es igual al vector velocidad sobre la rapidez. Porque resulta que el vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria. Otro vector unitario importante en la cinemática tridimensional es el vector unitario normal. Y este vector unitario normal se define como un vector de magnitud igual a la unidad, pero que tiene la dirección perpendicular al vector unitario tangente, pero apuntando al lado cóncavo de la trayectoria. Es decir, si nosotros estamos interesados en ubicar aquí el vector unitario normal, primero trazamos el vector unitario u sub t, tangente a la trayectoria, y el vector unitario normal va a ser perpendicular a este vector unitario, que sería este, 90 grados, pero apuntando al lado cóncavo de la trayectoria. Matemáticamente, el vector unitario normal se calcula por esta fórmula. U sub n es igual a la derivada de u sub t, del vector unitario u sub t respecto del tiempo, dividido entre la magnitud del vector de la derivada de u sub t respecto del tiempo. Para poder calcular el vector unitario u sub n, lo que nosotros necesitamos tener el u sub t expresado como una función del tiempo t para poder utilizar esta fórmula. ¿De dónde viene la fórmula de u sub n? Entonces, para esto utilizamos el siguiente truquito para la demostración. Consideramos el producto escalar del vector unitario u sub t consigo mismo, es decir, u sub t escalarmente por u sub t, esto es igual a la unidad. Porque la magnitud de u sub t es 1. Por la magnitud de este otro u sub t, 1. Por el coseno del ángulo que forma u sub t con u sub t, que es 0. Y coseno de 0 es igual a 1. Por tanto, este producto escalar vale 1. Ahora,
si a esta expresión nosotros aplicamos la derivada respecto del tiempo, es decir, consideramos esta expresión, la derivada respecto de t, de u sub t escalarmente por u sub t es igual a la derivada de 1 respecto de t. Para desarrollar esta derivada, aplicamos la regla del producto del producto de funciones. Es decir, será el primer vector unitario sub t respecto de t escalarmente por el segundo vector unitario sin derivar, más el primer vector unitario sub t sin derivar por escalarmente por la derivada de sub t respecto del tiempo t, ¿no? Y vemos como el producto escalar es conmutativo, este término es el mismo que este otro término. Por tanto, esto puedo decir que es 2 veces u sub t escalarmente por la derivada del vector unitario sub t respecto del tiempo t. Como la derivada de 1 respecto de t es 0, porque 1 es una constante, entonces toda esta expresión igualamos a 0. Este 2 pasamos a dividir al 0, es decir, 0 entre 2 me da 0, por tanto tengo esta ecuación. Que u sub t escalarmente por la derivada de u sub t respecto de t es igual a 0. Y recordemos, si el producto escalar de dos vectores me da 0, quiere decir que estos dos vectores son perpendiculares. Por tanto, este vector derivada de u sub t respecto de n la reconozco como un vector que es perpendicular a este vector unitario u sub t. Por tanto, si este vector derivada de u sub t respecto de t es perpendicular a u sub n, yo lo puedo utilizar para construir el vector unitario que sea perpendicular al u sub t, dividiendo entre su magnitud. Entonces, la magnitud de este vector derivado de u sub t respecto de t va a ser a la magnitud de la derivada de u sub t respecto de t. Con lo cual, el vector unitario normal n, yo lo puedo escribir como la derivada de u sub t respecto de t sobre la magnitud del mismo vector, es decir, de la derivada de u sub t respecto de t, con la cual hemos demostrado la fórmula del vector unitario normal. Entonces, ¿para qué hemos hablado del vector unitario sub t y u sub n? Para expresar el vector velocidad y el vector aceleración en términos de estos vectores unitarios. Muchas veces necesitamos expresar estas magnitudes físicas en términos de estos vectores unitarios u sub t y u sub n. O sea, tenemos dos alternativas. Podemos trabajar en ux, uy, uz o en u sub t y en u sub n. Entonces, para eso, hablamos de la velocidad inicialmente. Como hemos encontrado que u sub t es velocidad sobre la rapidez, entonces de ahí, si despejo el vector velocidad, es decir, como u sub t es igual a v sobre la rapidez, si despejo de acá la velocidad, esto me va a dar igual a la rapidez por u sub t. Es decir, el vector velocidad va a ser igual a la rapidez por el vector unitario u sub t. Como la rapidez es la derivada de s respecto de t, entonces el vector velocidad se puede escribir como la derivada de la distancia recorrida respecto del tiempo por el vector unitario u sub t. Es decir, el vector velocidad no tiene componente en la dirección normal, solo tiene la componente en la dirección tangencial, ¿no? Para entender un poquitito, el vector velocidad expresado en componentes cartesianas tiene tres componentes: derivada de x respecto de t u de x más derivada de y respecto de t u sub y más la derivada de z respecto de t u sub z. Tiene tres componentes. Pero si utilizo los vectores unitarios tangente y normal, el vector velocidad solo tiene una componente, que para muchos problemas es mucho más fácil utilizar esta fórmula que la expresión en forma de
componentes cartesianas. Todo depende del problema que uno vaya a calcular, ¿no? Bien. Entonces, ya simplemente recordar que el vector velocidad, para calcular el vector velocidad, solo se necesita un tiempo. En cambio, la velocidad media se necesita dos, un intervalo de tiempo, inicial y final. ¿No? Importante para recordar. Ahora, miren, el vector aceleración también la puedo expresar en términos de las componentes tangencial y normal. Por ejemplo, miren, nosotros sabemos que el vector aceleración está apuntando al lado cóncavo de la trayectoria. Si esta es la trayectoria que sigue la partícula, entonces el vector aceleración tiene esta dirección. Entonces, esta aceleración la puedo descomponer en dos componentes. La componente tangencial, tangente a la trayectoria, y la componente normal, perpendicular a la tangencial, apuntando al lado cóncavo. De tal manera que esta aceleración yo lo puedo escribir como el vector aceleración tangencial, este vector, más la aceleración normal, el vector aceleración normal. AT más AN me da el vector aceleración. Escrito en forma de componentes unitarios tangencial y normal, la aceleración se puede escribir como AT, la componente tangencial de la aceleración por el vector unitario U sub t, más la componente normal de la aceleración por el vector unitario normal U sub t. Y el siguiente paso es encontrar la fórmula para el AT y el AN. Porque escrito así, este vector aceleración tiene dos componentes, la tangencial y la normal. Para eso hacemos algunos truquitos para deducir las fórmulas. Aplicamos la definición de la aceleración como la derivada de v respecto de t. Sustituimos la forma de la velocidad en su formato tangencial, es decir, rapidez por U sub t, y acá aplicamos la regla del producto para la derivada, es decir, el vector aceleración va a ser igual al primer factor derivado respecto del tiempo, es decir, a la derivada de la rapidez respecto de t, por el segundo término sin derivar, U sub t, más la primera sin derivar, la rapidez, por la derivada de U sub t respecto de t. Aquí ya tenemos la componente tangencial, pero no tenemos la componente normal. No sabemos cuánto vale la derivada del vector unitario U sub t respecto de t. Pero para eso, observamos gráficamente estos vectores unitarios U sub t y U sub n. Veamos que acá este vector U sub t hace un ángulo phi con el eje X. Por ángulos que se forman por rectas perpendiculares, este ángulo phi se repite acá, ¿no? El ángulo phi está formado por esta línea y por este vector. Perpendicular a esta línea es esta recta, perpendicular a U sub t es el U sub n, por tanto se repite acá el ángulo phi. Pero de acá yo puedo ver de este gráfico que como de aquí hasta aquí es un vector unitario, la longitud de este punto hasta aquí vale 1. Si aplico la función coseno va a ser esto sobre esto, de la cual podemos concluir que la componente x del vector unitario sub t es coseno de phi u de x más seno de phi u de y, expresado de esta manera. Entonces, de este triángulo rectángulo, este vector unitario U sub t es igual a cateto adyacente, coseno de phi, multiplicado por u de x, porque está paralelo al eje x, más seno de phi, que es paralelo al eje y, por u de y. Lo mismo ocurre acá. En este triángulo rectángulo, este cateto es coseno de phi y este cateto opuesto es seno de phi. Porque la magnitud
de este triángulo, de esta hipotenusa, es igual a 1. Pero este u sub n yo lo puedo encontrar como un vector en esta dirección, negativo al eje X, más esta componente, paralelo al eje Y. Es decir, u sub n va a ser igual a menos seno de phi, menos porque está en dirección contraria a X, multiplicado por el ux, porque es paralela al eje X, más coseno de phi, paralela al eje Y, coseno de phi, por el vector unitario u sub y. Entonces, de este gráfico encontramos el vector unitario u sub t y u sub n. Si nosotros ahora observamos estas fórmulas, podemos darnos cuenta que si yo derivo u sub t respecto de phi, entonces voy a tener acá la derivada del coseno de phi respecto de phi, justo me da, miren, el menos seno de phi. Y u de x es constante, no se deriva. Más, miren, la derivada del seno de phi respecto de phi es el coseno de phi. O sea, si derivo esto respecto de phi, me da exactamente este término. De la cual podemos concluir que este u sub n es igual a la derivada de u sub t respecto de phi. Bueno, ya hemos dado un paso, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es la derivada de u sub t respecto de t, no la derivada de u sub t respecto de phi. Pero eso no es ningún problema. Podemos seguir haciendo algunos truquitos para encontrar la derivada de u sub t respecto de t partiendo de esta derivada. Entonces, vemos aquí la derivada de u sub t respecto de t, que es lo que tenemos acá. Esto, si lo multiplico por la derivada de phi respecto de phi, que es igual a 1, no ha cambiado nada. Es decir, la derivada de u sub t respecto de t, yo lo puedo escribir como la misma derivada de u sub t respecto de t por la derivada de phi respecto de phi. Pero aquí está el truco. Este de phi pasamos a dividir al diferencial de u sub t. Y este de t pasamos a dividir al diferencial de phi, obteniendo esta ecuación. Derivada de u sub t respecto de phi por la derivada de phi respecto de t. Lo bueno es que la derivada de u sub t respecto de phi, ya sabemos que esto es igual a u sub n. Por tanto, hasta acá ya puedo decir que la derivada de u sub t respecto de t es igual a la derivada de phi del ángulo respecto de t por el vector unitario u sub n. Y el problema ahora es encontrar cuánto vale la derivada de phi respecto de t. Bien, para esto, nuevamente un truquito y observemos este gráfico. En el tiempo t, cuando la partícula se encuentra acá, este es su vector unitario sub t, que hace un ángulo phi con el eje x, y el vector unitario normal u sub n sería este vector perpendicular al u sub t. En un tiempo posterior dt, o sea, en un tiempo t más dt, o sea, de aquí hasta aquí, ha transcurrido este intervalo de tiempo pequeño dt, acá el vector unitario va a ser este, el u sub t, y este sería el u sub n. Pero la lógica del cálculo. Miren, si al tiempo t, el u sub t tiene un ángulo phi, entonces en un tiempo t, el t anterior, más un cambio de t, el nuevo ángulo de este vector unitario u sub t va a ser el anterior que teníamos de phi más un cambio del diferencial de phi. Tenemos ese cambio. Ahora, el truco. Si nosotros trazamos una recta a lo largo de este u sub n y otra recta a lo largo de este otro u sub n, entonces estas dos rectas se cortan en este punto, definiendo este ángulo. Y este arco, que sería la distancia recorrida por la partícula, que sería el ds. Y resulta que este ángulo es justamente el mismo diferencial de phi. ¿Por qué motivo? Porque este ángulo de phi es el ángulo de esta recta menos esta recta. Esta recta tiene el ángulo phi más de phi.
Y esta recta tiene el ángulo phi en más 90 grados. Entonces vean, este ángulo de aquí hasta aquí es phi más de phi más 90, menos phi menos 90 me da diferencial de phi. O sea, este ángulo más pi medios, que sería el ángulo de esta recta, menos el ángulo de esta otra recta, que sería phi más 90, me da diferencial de phi. Es una simple operación matemática que, por ese motivo, ni siquiera la escribimos aquí. Entonces, aquí aplicamos la definición del ángulo en radianes. El ángulo de phi en radianes es igual al arco de circunferencia, que sería este ds, sobre este radio ρ, que le vamos a llamar el radio de curvatura. De tal manera que el diferencial de phi va a ser ds sobre el radio de curvatura ρ. Como nosotros necesitamos la derivada de phi respecto de t, tenemos que dividir entre dt esta expresión, este primer miembro, y también este segundo miembro tenemos que dividir entre dt y obtenemos esta expresión. Derivada de phi respecto de t va a ser igual a 1 sobre ρ. Ese dt solo hacemos operar a el diferencial de s. O sea, esta expresión lo dividimos entre dt y aquí entre dt. Pero ese dt va a operar solo al ds de acá. Y ρ sale de esa operación. Entonces acá tendríamos derivada de phi respecto de t va a ser igual a 1 sobre el radio de curvatura de la derivada de la distancia recorrida respecto de t. Por tanto, si recordamos nuevamente, la derivada de u sub t respecto de t es igual a la derivada del vector unitario sub t respecto de phi por la derivada de phi respecto de t, esto es u sub n. Y la derivada de phi respecto de t, esto acabamos de encontrar, que es igual a derivada de s respecto de t sobre el radio de curvatura. Pero derivada de s respecto de t es la rapidez. De tal manera que la derivada de u sub t respecto de t va a ser a la rapidez sobre el radio de curvatura por el vector unitario normal u sub n. Si esto sustituimos en esta fórmula que hemos deducido, de derivar la velocidad respecto de t para encontrar la aceleración, acá sustituimos esta derivada, esta. Entonces, nosotros encontramos que la aceleración se va a poder escribir como la derivada de la rapidez respecto de t u sub t, más la rapidez por la derivada de u sub t respecto de t. Entonces, de aquí podemos concluir que el vector aceleración va a ser igual a la derivada de la rapidez respecto del tiempo por el vector unitario sub t, más la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura por el vector unitario u sub t. La componente tangencial de la aceleración a sub t va a ser igual a la derivada de la rapidez respecto del tiempo y la componente normal a sub n va a ser igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Y físicamente tenemos que entender que la aceleración tangencial, que es la componente tangencial de la aceleración, es el parámetro que se encarga de cambiar la magnitud del vector velocidad. Es decir, el a sub t nos permite cambiar la rapidez de la partícula. Entonces, si nosotros vemos que la partícula está cambiando en su movimiento, su rapidez, es porque su AT es diferente de cero. Si observamos que la partícula se mueve con una rapidez constante, entonces su componente tangencial de la aceleración es cero. En cambio, la aceleración, la componente normal de la aceleración, se encarga de hacer cambiar la dirección del vector velocidad. Entonces, esta componente hace cambiar la dirección del vector velocidad.
De hecho, en el movimiento curvilíneo, como la velocidad es tangente a la trayectoria, va cambiando su dirección, la velocidad. Por tanto, en el movimiento curvilíneo, en la cinemática 3D, la aceleración normal siempre va a ser diferente de cero. Pero en el movimiento rectilíneo, en la cual la dirección es constante, la aceleración normal vale cero. Con esto hemos terminado el quinto video de cinemática tridimensional relacionado con las componentes tangencial y normal de la velocidad y la aceleración.